Bendiciones. Te invito a través de este medio que te suscribas a mi canal y puedas estar recibiendo notificaciones de más material bíblico para la capacitación de nuestros líderes y miembros de nuestras iglesias. Bueno, en este día quiero estar conversando contigo sobre un tema que influye en muchos en nuestras congregaciones y es sobre el liderazgo cristiano. Voy a estar compartiendo una escritura aquí en la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Entonces, una de las formas que nosotros podemos ser aprobados delante de Dios es tomando unas características, unos tips como creyentes de la palabra del Señor. Para empezar, vamos a definir lo que es un líder cristiano. Es alguien que está inspirado en su fe en Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Que sabe guiar a otros en un crecimiento espiritual y en un servicio hacia Él, siguiendo siempre el ejemplo, modelo de nuestro Señor Jesús. La palabra también nos dice que nosotros debemos de crecer en conocimiento, en sabiduría, ¿verdad? Bueno, el objetivo de todo líder siempre en nuestras iglesias, de todo siervo de Dios, es glorificar a Dios. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, es para glorificar a Dios, guiando a otros en el crecimiento, guiando a otros en el servicio. ¿En quién? En Jesús, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y así reflejar su amor y su ejemplo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en esos tiempos hay necesidades. La palabra del Señor en Mateo 9:37 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces tenemos que comprender que nosotros hay un clamor vivo, ferviente, de que se levanten líderes en las congregaciones, líderes como maestros, como evangelistas, maestras, pastores, predicadores, laicos. Gloria al Señor. También los que trabajan en comités o en juntas directivas, todos son líderes. Todos los que trabajan para un pueblo en el Señor, todos son líderes. De hecho, el Señor nos dice que el Señor ocupa obreros para su mies. Gloria al Señor. La palabra servir en el griego es diácono, que quiere decir ministerio o un servidor, alguien que sirve servicio para Dios. Diácono, del latín minister, que hace referencia a una persona que sirve o ayuda, y en general cualquier privilegio en la iglesia es un servicio prestado para nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos que comprender que nuestras vidas están a disposición de Dios. ¿A beneficio de quién? De servir a los demás, de servir a los miembros, de servir a los santos de la iglesia. Amén. También la palabra siervo se relaciona a aquella palabra de esclavitud o esclavo. Que es la palabra esclavo en el hebreo, es doulos, que quiere decir esclavo. Y vemos algunos pasajes bíblicos. Lo podemos ver con el apóstol Pablo, cuando él escribió la carta a Tito, empieza con el versículo 1, capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Lo que está diciendo es Pablo, siervo o esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. En Simón Pedro, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 1, la palabra de Dios nos dice: Simón Pedro, siervo, o sea, esclavo y apóstol de Jesucristo. El apóstol Santiago, en Santiago 1:1, dice: Santiago, siervo, o en otras palabras, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas, en su libro, el versículo 1, porque es solamente un capítulo, dice: Judas, siervo o esclavo de Jesucristo. Entonces todos tenemos que comprender que nuestro ministerio está al servicio de Dios. Nosotros, hermanos, como siervos, como esclavos de Dios, amén, nuestra vida nos pertenece a Él, le pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? Como iglesia, todos estamos llamados a servir. Decía nuestro hermano misionero, hermano Gerson, que todos somos evangelistas.
todos somos predicadores. Y siempre se me viene aquel pasaje, aquella memoria de un pastor que fue misionero conmigo, hermano Juan o John Hawkins, que decía, todo púlpito. Si alguien quería un púlpito en el parque, todos los parques son púlpitos. En las esquinas hay un púlpito. En el bus hay un púlpito. Todos. Sabemos que si queremos servir al Señor, en cualquier lugar le podemos servir. En efecto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, o sea, esclavos al servicio de Dios. Y ustedes son, dice la palabra, el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:9 en la Nueva Versión Internacional. Me gusta porque dice que nosotros somos el campo de cultivo, o sea que Dios usa nuestras vidas, ¿para qué? Para edificar, para cultivar la palabra de Dios en otras personas. Ahora, algunas características de todo creyente, todo cristiano, se basa en dos ramas. Una en las áreas donde él se desarrolla, como por ejemplo, un nuevo nacimiento, los que hemos nacido en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en su nombre. Amén, los que hemos creído en su nombre. Todos hemos nacido del agua y del Espíritu, según Juan 3:3 al 5, y en Hechos 2, los que hemos sido bautizados en su nombre para perdón de los pecados. Y los que tenemos el Espíritu Santo es uno de los requisitos para poder servir a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hace falta esa unción. Gloria al Señor. Segundo aspecto de nuestra vida general es que debemos de presentar un buen testimonio. Un buen testimonio. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De su poder, de su transformación en nuestras vidas. Y eso debe verse reflejado en nuestros testimonios, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos constantemente en la iglesia, en el mundo, en donde quiera. Debemos de ser ejemplos. También en nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser respetuosos, sumisos de liderazgo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver algo muy importante acá, y es que nosotros somos sumisos, debemos de estar bajo un liderazgo, una persona que quiere servir a Dios, pero no quiere ser mandado, no quiere ser educado, no quiere ser capacitado, está fuera de los lineamientos de Dios, porque para eso Dios dejó su palabra, el orden bíblico, que nosotros Dios puso maestros, profetas, apóstoles, pastores. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos algunas características y la otra área es las cualidades de los líderes cristianos. Amén. Que debemos de estar siempre empapándonos de la palabra de Dios, ser estudiosos de la palabra de Dios. También debemos de mantener un espíritu de humildad, de buenas actitudes, que lo vamos a estar viendo más adelante, y un compromiso hacia Dios, y sobre todo de amor hacia las personas a quien servimos. Y igualmente debemos tener iniciativas o debemos de ser intercesores. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que nosotros estamos siendo líderes para servir a otros. Ahora, el principal modelo de nuestras vidas es el mismo Señor Jesús. Sí, porque Jesús vino a servir. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 20, versículo 28. Jesús enseñó que el liderazgo implica servir a los demás, no solo dar órdenes. Y debemos de contemplar este pensamiento. Nosotros somos colaboradores, nosotros somos servidores. Nunca buscamos un beneficio propio, sino agradar a aquel que nos ha llamado. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acuérdense también aquel pasaje en Filipenses capítulo 2, donde dice que Dios mismo se despojó a sí mismo y vino a ser forma de siervo. Amén. Entonces, en aquella carne, Él vino a ser siervo y obediente hasta que hasta la muerte en la cruz de Calvario por usted y por mí, para que nosotros sigamos su obra de servidores.
Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que una de las características es que nosotros debemos de servir al Señor. En segundo aspecto, como Jesús como nuestro modelo, es que Jesús siempre que hablaba a las personas y Él les enseñaba, siempre había un efecto de transformación en aquellas personas. En el pasaje Lucas capítulo 5, capítulo 10, 19, versículo 5, perdón, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio, ¿a quién? A Zaqueo, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque yo es necesario que more yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Después dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí podemos desglosar algunas cosas. Primero es que Dios le dio, Dios a todos nos dio. Todos estamos con un propósito, un proyecto. Dios nos dio a nosotros una misión. Y cuando Dios nos llama es para haber una transformación, un cambio en nosotros, pero también frutos de ese arrepentimiento, de esa conversión, es que este hombre también, Zaqueo, dice que reconociendo su mal estado, lo que él había robado a muchos como publicano, ahora dice que a muchos les iba a devolver lo que él había obtenido de una forma cuadruplicada. O sea, Dios hizo algo en ese hombre. Cuando nosotros servimos a alguien y damos palabra a alguien, o servimos a alguien, aquella persona va a ver algo en nosotros. Igual nosotros debemos de, cuando hablamos a alguien, esa palabra de Dios tiene que hacer un eco, tiene que caer en buena tierra para que esa palabra crezca y transforme a las personas. Isaías dice que a mí la palabra de Dios no vuelve a él vacía, o sea que Dios, para cuando él manda su palabra, la manda con un propósito, con algo que es la transformación en la persona. Por eso cuando nosotros como líderes, cuando hablamos, debemos de dar testimonio de que Dios nos ha transformado. Gloria al Señor. Otra de las características que nosotros tenemos que notar es que Jesús, como nuestro modelo, él tenía siempre un espíritu de humildad. Entonces, en Juan capítulo 13, versículo 12 al 15 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os es hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, si yo soy el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, qué gran enseñanza es de que cuando nosotros Dios nos habla, debemos de servir con amor. Que nuestra forma de vestir, que tu estatus económico, ya sea bajo, medio o alto, nunca haga sentir mal a nadie. Usted es un siervo, usted ha sido llamado por Dios para servirle a Él, nunca para enseñorearse de las personas, ni sacar provecho de las personas. Usted es un galardonador. Cuando usted le pone a Dios su servicio a Dios, su mensaje a Dios, lo que usted hace para Dios, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Y esta promesa la vamos a ver al final, una promesa general para todos los que somos servidores y discípulos y los que somos líderes en la iglesia, porque uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Entonces, tengamos siempre un espíritu de servicio hacia los demás. Nunca discriminemos a nadie por su aspecto. Todos en la iglesia entramos en diferentes formas. Pecadores, borrachos, mentirosos, ladrones, violadores, de todo lo que usted se puede imaginar. Personas que vienen de la calle, personas que han vivido en la calle, gente que ha vendido hasta sus propios cuerpos. Cuando esas personas son atraídas hacia el Señor, Dios las transforma a través de su presencia en ellos.
nosotros predicamos, enseñamos a muchos, pero el crecimiento lo da Dios. El predicador, el evangelista predica, el misionero predica, pero el crecimiento lo da Dios. La obra es de Dios, la obra es de su Espíritu. Amén. Y Él es el que va a transformar. Entonces, mantengamos siempre ese momento de humildad, que cuando la gente le diga, hermano, qué bien trabaja usted, qué bueno que cantó, qué buen testimonio, qué bueno que predicó. Hermanos, mantenga siempre ese espíritu de humildad y dígale, eso es para la gloria de Dios y es por Dios que yo sirvo. Simplemente denle la gloria a Dios. Se lo merece porque Él es el que nos da todo y todo le corresponde a Él. Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, todo lo que nosotros tenemos, nuestras posiciones, su ministerio, lo que Dios te ha encargado, es para que tú lo uses para la gloria de Dios. Seamos humildes y no discriminemos a nadie, amemos a todos, gloria a Jesús, amén. Entonces tenemos que ver y notar acá que nosotros tenemos que mantener un espíritu siempre, siempre de humildad. Otro aspecto característica de todo líder cristiano es un espíritu de empoderamiento, no de enseñoreamiento, sino de empoderamiento, que es capacitar a otros, como Jesús capacitó a sus discípulos, para que fueran líderes eficaces, no solamente que fueran seguidores, sino que también fueran líderes. Entonces, a eso nos ha llamado Dios. Mateo 7:29 dice, porque las enseñaba como que uno que tiene autoridad y no como los escribas. Juan capítulo 3, versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Entonces Jesús vino como maestro, el líder, hermana, líder de la música, líder de evangelismo, líder de refanes, líder de recepción, líderes en obra social, líderes en misiones, líderes en cultos en casas, cultos evangelísticos, líderes en mensajes, en predicación, líder de jóvenes, de caballeros, de Dorcas, lo que usted está trabajando. Acuérdese que lo que usted hace es para el Señor y que usted lo que hace a través de su testimonio y su desempeño como líder, le estás enseñando, debes de enseñar a otros a que también ellos se desenvuelvan. ¿Para qué? Para el crecimiento. Acordémonos que el cuerpo de Cristo son como células, todos somos miembros, pero cada miembro tiene una función. Entonces debemos de enseñar a otros, capacitar a otros, para que ellos también sigan los buenos pasos que nosotros estamos dando a través de nuestro testimonio o nuestro trabajo. Amén, gloria al Señor. Uno de los aspectos principales de Jesús como líder, y creo que es el más principal de todos, es su amor. Su amor. Su liderazgo se basó en el amor y la preocupación por las necesidades de los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, su amor es incondicional. Su amor, como Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a dar tu vida por usted y por mí. No pensando quién eras, ni de dónde sales y qué es lo que haces. Dios dio su vida por los ricos, por los pobres, por los menesterosos, por el que tiene, por el que no tiene, por el vicioso, por el pecador. Dios dio su vida por todos. Su amor fue, hermanos, yo te lo puedo decir en esa forma, alcanzó, amén, y aún sigue, porque Dios no cambia. El amor de Dios es tan grande, amén, que aún hasta la fecha Dios tiene cuidado de vosotros, dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Santiago. Entonces,
Nosotros tenemos que comprender, gloria al Señor, que el amor hacia las personas. Si usted no ama a su hermano, usted no ama a su hermana, ¿cómo pretende decir amar a Dios a quien no has conocido? Pues si usted ama a Dios a quien no has conocido, amarás a tu hermano. Eso lo podemos ver bien en primera de Juan capítulo 4, cuando habla del amor de Dios. Otra de las características de nuestro Señor como líder es que Él tenía una visión, una misión, un enfoque de lo que Él venía a hacer. Amén. Lucas 19:10 dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esto incluía obedecer a su Padre y enseñar a ganar discípulos y a remir para salvarnos. Y esa debe ser la misión de todos. Usted tiene líderes, usted tiene gente a cargo, trabaje con ellos. Pero sabemos que usted debe de mantener una visión y una misión. Amén. Y es edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Todos unidos como líderes. Vamos a edificar la iglesia para la gloria de Dios. Aleluya. Otro aspecto que el Señor tenía era que Él tenía relaciones significativas. Jesús construyó relaciones sólidas con sus seguidores, basadas en la confianza y el respeto. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lucas 6:31, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellas de la misma manera. Entonces, todo lo que usted quiere que sus personas o ese grupo que se está a cargo, usted quiere que ellos trabajen para Dios, que sigan su ejemplo, pero que sigan el ejemplo de Jesús. Y Jesús dijo que todo lo que queráis que os hagan con los hombres, así también haced vosotros con ellos. O sea, debe haber una cadena de testimonio y de rectitud y de integridad, que no se hagas pasar más sobre otros, como ya habíamos conversado, sino que enseñes a otros, que tengan esas relaciones, que se identifiquen, que saluden, que hablen, que conversen, ver las necesidades del pueblo de Dios para poder así ayudarles. Gloria a Jesús, amén. Otro aspecto que nosotros debemos de notar es la integridad. Es uno de los pilares fundamentales de todo líder, es tener un espíritu de rectitud. Su vida fue un reflejo. Jesús, hermano, fue un reflejo de sus enseñanzas. Nunca hubo pecado en él, ni hubo error en él, ni efecto en él, sino que él mostró su liderazgo íntegro y coherente. Jesús enseña sobre la integridad, principalmente a través de sus acciones, y enseña sobre la honestidad, la justicia y la verdad. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, que usted lo puede analizar con tiempo, de estudiar esos valores, ese espíritu, esa disposición de servir a Dios en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Como de las bienaventuranzas, cuando el Señor habló de esto identifica mucho al líder del Señor. Entonces, manténgase íntegro, que no haya queja alguna de su persona, que lo que usted trabaje para el grupo, para sus encargados en el comité o en las juntas de la iglesia, hágalo para el Señor, ¿verdad? Nunca haya en usted algo que se le critique, porque hoy la sociedad podemos ver defectos, es cierto, todos somos pecadores, todos tenemos nuestros defectos, pero ahora en Cristo nueva criatura somos. Debemos de tratar dentro de todo lo posible ser líderes, ser ejemplos y mantenernos íntegros, aunque tengamos fallas. Debemos de tratar y poner nuestra vida en las manos del Señor para que Él sea el que siga haciendo la obra en nosotros y vaya transformando nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Dios lo vaya moldeando al estilo de Él, a su gloria, ¿verdad? A su imagen, a su testimonio, a lo que Él fue cuando Él estaba aquí en la tierra. Gloria al Señor. Algo también que nosotros debemos de notar como líderes es que nosotros debemos de tener empatía con las personas. No podemos hacer discriminación. No podemos hacer al lado a nadie.
Debemos de saber escuchar a las personas. Jesús se tomaba el tiempo para escuchar las preocupaciones y necesidades de las personas, mostrando empatía y comprensión. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Juan capítulo 3. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, oiga, a esa hora, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, hay que ver algo acá. Nicodemo vino de noche, no dice a qué hora, pero ¿cuánto estamos dispuestos a recibir a alguien? A servir a alguien. Cuando alguien nos llama, cuando alguien nos escribe un mensaje. Amén. Si usted en ese momento saque un ratito y trate de ayudar a aquella persona. Si no, dígale, por lo menos en un momento le atiendo, pero hermano, que no se quede esperando esa persona una respuesta, que puede ser una respuesta para edificación y bendición de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Respondió Jesús y le dijo en versículo 3: de cierto os digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí comienzan las inquietudes de aquel hombre, ¿verdad? Y dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere el agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios le estaba dando una respuesta, lo supo escuchar y le dio una respuesta. No importó qué puesto tenía Nicodemo, Jesús le atendió, así como atendió a Zaqueo, que era un publicano. Ahora, este que tenía una posición alta entre los judíos, Jesús le estaba atendiendo. Dios nunca discriminó a nadie, tuvo empatía con los demás y supo escuchar y supo dar una respuesta. Así como nosotros como líderes, cuando usted escuche a las personas, póngale atención, vea las necesidades, ore por esa persona, dé una palabra sabia, una palabra de consejo, y va a ver que Dios te va a bendecir. Gloria a Jesús, amén. Por último, en conclusión, hemos visto este taller, mini taller, sobre liderazgo cristiano. Y como conclusión, el liderazgo de Jesús siempre se fundamentaba en el servicio a los demás, en un espíritu de humildad, con una disposición de amor, de compasión y un testimonio de integridad. Su ejemplo fue vista por los demás. Invitamos a todos los líderes, y Él nos invita a todos los líderes, que siempre prioricemos las necesidades de los demás. Tomemos iniciativa, veamos las necesidades de la iglesia, veamos las necesidades de las personas, veamos las necesidades de las sociedades, veamos las necesidades de nuestras familias, de nuestro propio hogar. Amén. Para poder ser líderes, empezando desde nuestra propia vida, para servir a los demás con amor y compasión, integridad, con empatía, y a liderar con todo el corazón. Amén. Y dejar atrás, no hacer las cosas por compromiso, sino servir porque amamos a Dios, porque Él nos amó primeramente a nosotros. Con ese taller corto, quiero decirte, yo había hablado sobre una promesa, ¿verdad? Una promesa. Y es que esa promesa está en Juan capítulo 12, versículo 26, que dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me es esclavo, acuérdense, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acuérdese que algún día nosotros vamos a estar con el Señor. Y hermano, usted quiere tener una corona, sírvale a Dios, séale fiel. Y ame a su hermano, ame a su hermana, y Dios te va a seguir bendiciendo. Sirva con corazón, sirva con desinterés, y Dios va a darte una recompensa algún día. Amén. Aparte de las bendiciones que ya Dios nos está dando. Dios les bendiga, bendiciones, y adelante, líderes en Cristo. Amén.